los dejo todos con ella. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar con la presentación, que espero que sea, si bien no tenemos, como solemos dar en público, que tenemos un ida y vuelta en forma continua, pero bueno, vamos a tratar de tener esa ida y vuelta al final de la presentación de las diapositivas. Y más que nada quiero agradecerles a todos la predisposición de participar de este tipo de encuentros, y quisiera que sea al final un compartir de experiencia, que sé que muchos de ustedes tienen muchas experiencias al respecto. Voy a empezar entonces con la presentación. Bien, el tema entonces que nos ocupa es la recría de la vaquilla de reposición para un sistema de cría bovino, ¿no es cierto?, en ambiente de pajonal, un ambiente difícil. Yo pertenezco a la estación experimental del INTA Colonia Benítez, que tiene un campo anexo que se llama General Obligado. Puntualmente, mis funciones actualmente desempeño en este campo, que es un campo de pajonal, y alguna experiencia de ahí es la que vamos a mostrar en esta presentación. Bien, como objetivos yo he fijado para este encuentro es que podamos llegar al acuerdo de la importancia de la selección por peso vivo y desempeño reproductivo de la vaquilla a la hora de entrar al servicio. También lo que quiero es compartir un par de experiencias de recría exitosas que hemos tenido en el campo. Ahora bien, vamos a ubicarnos. La estación experimental de Colonia Benítez pertenece al Centro Regional Chaco Formosa. Su área de influencia es el este de la provincia del Chaco. Colonia Benítez está ubicada en el departamento 1 de Mayo, y ahí está la estación experimental. Esta estación experimental tiene un campo anexo ubicado en el departamento General Donovan. Más puntualmente, este campo experimental tiene 3.400 hectáreas, y más puntualmente está ubicado en la localidad de Macayé. También pertenece al este de la provincia del Chaco. La localidad de Macayé está ubicada sobre la ruta nacional número 16, la que conduce a Sáenz Peña. Estamos ubicados a unos 40 aproximadamente kilómetros de Resistencia. Bien, esta es una imagen satelital del tipo de campo del que estamos por hablar, del tipo de campo donde vamos a realizar la recría. Es un campo bien difícil, que tiene mucha parte con monte cerrado, y tiene estos potreros con abras donde predominan los pajonales, y tenemos algunas entradas de cañadas de agua que en ciertos momentos puede inundar parte del campo. Bien. Con la ayuda, la colaboración del ingeniero Luis Gándara, nosotros tenemos alguna caracterización de este pastizal, porque principalmente en el campo predomina el campo natural. Hay muy poquito de siembra de pastura, de lotes de pastura. Entonces lo que tenemos que hacer para ubicarnos primero es mostrar, cuantificar bien qué tipo de pastizal tenemos. En cuanto a la composición botánica, está formado estas abras principalmente por pajonales. De páspalos intermedios, Sorghastum setoso, que es la paja amarilla, también tenemos paja boba, y en menor medida eso forma la mata. Y en la intermata tenemos Lercia y Luciola en pequeñas cantidades, que ambas son especies que son posibles de pastorear. Y en la intramata tenemos las especies luminosas, que sí ya escapan bastante al pastoreo. También en la composición botánica hay algunas ciperáceas. Ahora bien, ¿cómo es la composición de la materia seca?
la mayor cantidad de esa materia seca la aportan las gramíneas, que son sobre todo de alto porte. Y las leguminosas solo ven que pueden llegar a aportar hasta un 2%, prácticamente nada. Con esto, ¿qué quiero ejemplificar? Que son ambientes muy marginales donde, si bien la producción es abundante, la calidad en muchos momentos del año es bastante pobre del pastizal. Y en esas condiciones nosotros tenemos que hacer que un animal gane peso para llegar a un determinado desarrollo en el momento de iniciar su servicio. Acá tenemos un ejemplo que me pasa también de Luis, de la disponibilidad. Supongamos que tenemos 6.000 kilos de materia seca. Fíjense que aproximadamente el 90% está aportando las gramíneas. Entonces, ¿qué tenemos para concluir y para terminar de caracterizar este ambiente? Montes cerrados con abras, y en esa abra están los pastizales que nos producen la parte forrajera, y estos pueden llegar a producir desde 6 a 12 toneladas de materia seca por año, y el 90% de esta producción se da en los meses de otoño, primavera y verano. Y en los meses invernales todo se hela y la producción se estanca. Entonces, volviendo al tema puntual, que es la recría de la vaquilla, yo voy a tratar de hacerles como una historia a ustedes, como un cuento, digamos, de cómo nosotros hemos encarado a lo largo de los años, después de muchos años de experiencia, algunas buenas y otras malas, todo un sistema de recría. Nuestra recría va a empezar en realidad en la etapa de cría, es decir, cuando la ternera está al pie de la madre. Nosotros, allá por octubre, separamos los pares vaca, ternera, hembra, y mandamos a un potrero, ¿sí? Mandamos todo lo que es cabeza y cuerpo de parición de la ternera hembra, con su madre. Y empezamos a realizar una suplementación al pie de la madre. Esto también se conoce con el nombre de creep feeding en inglés. Acá les muestro una foto de lo que sería la instalación del creep feeding, y ahora lo vamos a ver más en detalle. Esto es lo mismo, nada más que de otros ángulos. Les cuento los tips, digamos. Primero, esto es una tolva donde vamos a depositar el alimento. Actualmente estamos trabajando con un alimento balanceado comercial al 19% de proteína, el cual se pone acá, y está todo cercado, esta tolva, por unos caños, o sea, una estructura de caño, y solamente aquí tiene acceso las terneras. Estas son unas puertitas que tenemos en total en este modelo tenemos 3 puertas, de tal forma que solamente las terneras puedan entrar a comer. Y esto no es un punto menor, porque si llega a entrar alguna vaca, empieza a atropellar todo y aparte come todo el alimento y no es el objetivo. La clave es que esta puerta no sea más de 35 centímetros de ancho. Otra clave es la ubicación de este comedero. Nosotros tenemos la suplementación de la semilla de algodón con las vacas, entonces esta instalación del creep feeding la hacemos al lado de la suplementación. Y muy cerca de este lugar también está la aguada, de tal forma que la vaca por algún motivo pueda venir a este sector, la ternera empiece a conocer la infraestructura y empiece a meterse porque olfatea el alimento, y en los primeros momentos donde tratamos que ella empiece a aprender a comer, le ponemos incluso un poquito de alfalfa. Todo este trabajo lo hacemos simplemente con el objetivo de que ella pueda ser destetada con el mayor peso posible. Nosotros en este campo de obligado no tenemos una comparación, porque alguna pregunta seguramente va a ser, bueno, ¿cuánto gana la que está en creep feeding y cuánto gana la que no está en creep feeding? De este campo puntualmente no se lo puedo dar porque no lo hemos podido realizar, así que cuánto más gana se lo voy a mostrar con otra experiencia que hicimos en la estación experimental de Benítez, y para
terminar este tema de CRISPR, lo que quiero recalcar que aparte del beneficio de un mayor aumento de peso, de un mayor peso al destete, también tenemos una gran adaptación del alimento al momento del destete. ¿Por qué? Porque esta misma tolva es trasladada a los corrales de destete, o sea que la ternera se encuentra con la misma infraestructura al momento del destete y con el mismo alimento. Conclusión con esto, prácticamente no siente el destete, no siente un cambio como es cuando no ha consumido nada en la etapa de cría. Al principio nosotros habíamos construido algo mucho más precario y nos dimos cuenta con el tiempo que las vacas aprendían e incluso pueden llegar a pasar por aquí abajo o a veces atropellar. Entonces esta estructura que impida el paso de las vacas debe ser realizada con un buen material. Acá tenemos, en este caso, estas eran unas terneras que nacieron en el 2014 y se destetaron en el 2015, y acá podemos ver los excelentes ganancias de peso que tuvieron durante la etapa de cría, y finalizaron con estos pesos de destete. Desde 255 las que primero nacieron, 215 las nacidas en el mes 9, y las nacidas más tarde en octubre, 204. El promedio de esto es 225 kilos de destete, y la tasa de preñez de las madres de estas terneras no fue afectada, y vemos que estuvieron en un 92% de preñez. Con respecto a lo que yo les decía, cuánta es la diferencia que podemos asumir entre que coman al pie de la madre y que no coman al pie de la madre, esta era la experiencia que quiero compartir con ustedes. Esta experiencia se realizó en Colonia Benítez, es un campo distinto al que yo les estoy mostrando, es mejor campo. No obstante, así todo, como pueden ver en este gráfico, las terneras que sí tuvieron CRISPR se destetaron con 241, y las terneras que no tuvieron CRISPR se destetaron con 219 kilos, prácticamente una diferencia de 20 kilos. Es decir, que esta estrategia de suplementar a la ternera al pie de la madre es favorable para aumentar el peso al destete y para que tenga una excelente adaptación cuando inicia su vida sola, digamos, cuando se desteta propiamente, en los primeros días del post-destete. Bien, un concepto que quiero que quede claro es esto, hay mucha bibliografía al respecto. Las terneras que nacen más temprano durante la etapa de partos siempre son las más pesadas al destete. Es por eso que nuestra selección a las terneras que van a recibir CRISPR y que va a ser nuestra futura reposición, siempre la hacemos con la cabeza y el cuerpo. Nunca dejamos la cola. Y también sabemos que a mayor peso al destete tenemos mayores pesos al entore. Hay una correlación positiva entre el peso al destete y peso al entore. Bien. Entonces, lo primero que hacemos, como les decía, era separar ternera y vaca, cabeza y cuerpo, reciben CRISPR. Posteriormente se destetan. El destete es facilitado porque ya conocen el alimento y ya conocen la tolva. Y luego van a pasar a todo un sector del campo, que esto también es importante de tener en cuenta, que hay que reservar o hay que programar la recría en los mejores sectores que tiene el campo en que uno está trabajando. Como yo les decía, este es un campo bastante duro, bastante difícil. Entonces, si ustedes pueden ver en esta foto, que es la misma que les mostraba al principio, si pudiéramos trazar aquí una línea, vemos que esta porción del campo es más fea, digamos, y esta es la porción más buena que tiene el campo. En esto establecimos un circuito donde se va a manejar la recría, donde tiene muy poquita pastura y principalmente tiene acceso a estos potreros de campo natural
que es lo mejor que tiene el campo. Ahora bien, acá tenemos para hacer algunos cálculos, para mentalizarnos cuál es el desafío. Nosotros, nuestro peso objetivo de Entore es de 330 kilos. Es decir, que a los 2 años de vida de la vaquilla tiene que tener 330 kilos para ingresar al servicio, ya sea natural o por inseminación. Pero el requisito siempre es el mismo. 330 kilos o, como podemos decir de otra forma, un 75% del peso de la vaca adulta. Ahora bien, si nosotros destetamos con buen peso, de 225, por ejemplo, como era el caso que yo les daba, para llegar a los 330 kilos que tenemos 1 año y medio, tendríamos que meterle 105 kilos. ¿Sí? Esto nos daría que aproximadamente con una ganancia de 200 gramos día llegaríamos. Ahora, eso fue casi una excepción ese año. No siempre se desteta así, es más, casi siempre estamos destetando alrededor de 155 kilos de peso vivo, la ternera. Incluso puede haber años con destetes de 120. Entonces, ahí el desafío para llegar a los 330 kilos no son meterle 100 kilos, es meterle prácticamente 200 kilos en año y medio. Y para eso vamos a necesitar tener una ganancia de 400 gramos diarios o más. Entonces, los requerimientos son altos. El componente campo no es una pradera, no es bueno, digamos. Entonces, ahí vemos cuál sería la ganancia, y estos son datos también tomados en el campo anexo, en ese campo de pajonal duro, difícil. Fue una experiencia realizada por el doctor Balbuena y otros que midieron cuántos kilos aumentaban en 1 año, ¿sí? Durante 3 años se hizo la experiencia en campo natural, o sea, en ese campo de obligado, solamente la parte de campo natural, solamente ganan alrededor de 70 kilos. En las pasturas implantadas en ese mismo campo, la que más puede dar es hectáreas que cargan 90 kilos. No obstante, vemos que con estos niveles de ganancia, de aumento de peso, no llegamos a ese 330 kilos en 2 años. Por eso es que nosotros recurrimos al uso de la suplementación sobre la base forrajera. Volviendo al mismo ejemplo que la misma experiencia de aquella que destetamos con 225 kilos, las terneras que tuvieron inclusive, comenzaron su primer invierno con ganancias prácticamente de mantenimiento directamente, y la suplementación era semilla de algodón. Luego vino el primer verano post-destete, primavera-verano post-destete, donde empezaron los aumentos de peso. En el segundo año de recría, en el segundo invierno de recría, también recibieron semilla de algodón, y logramos alcanzar un peso al Entore de 352 kilos, un excelente peso. Esto no fue sobre todo gracias al muy buen peso al destete que obtuvimos. Con esta curva de crecimiento, si este peso hubiese sido menor, no hubiésemos llegado a nuestro peso objetivo Entore de 330 kilos. Otro dato muy importante es este peso de 412, que lo tienen ahí por febrero ya, en este caso, en esta experiencia, era muy importante. Porque ¿por qué nosotros somos tan exigentes en exigir 330 kilos al Entore? Porque queremos que esa vaquilla le quede muy poco por crecer cuando tenga que afrontar su primer lactancia. Otra experiencia que quería compartir con ustedes es otro tipo de suplementación. Esto fue una suplementación con burlanda seca en estas tolvas, estaba en forma de autoconsumo, tenía un regulador de consumo, era burlanda más un regulador de consumo que era cal,
que se trabajó entre el 6 y el 8% de la burlanda, o sea, la cala, el 6 o 8%, se tuvo que aumentar un poco el regulador cuando entró el invierno, porque ahí se ponen más voraces por el suplemento, y también se le tiraba semilla. Y acá comparto con ustedes las ganancias de peso durante el primer invierno que duró la experiencia. El peso al destete, acá tenemos el ejemplo de que no siempre es tan bueno, a pesar de que estuvieron en Cristina. Las más grandes, acá esto también nos sirve para ver toda la distribución cuando uno trabaja con toda la recría. Esto, si bien no era cola, pero era un cuerpo cuasi cola, digamos, las que pesaron 121. Y esto era la cabeza de parición, que pesaron al destete 151. Ahí se comenzó el primer mes, comieron el mismo alimento que estaban comiendo durante el pre-feeding, y luego pausamos paulatinamente a suplementar con la burlanda. El final de la suplementación fue en septiembre, en el mes 9, y obtuvimos 253 kilos en las más grandes y 210 en el lote de las chicas. Las ganancias fueron buenas, fueron entre 600 y 700 gramos diarios, es decir, que con una suplementación adecuada, sobre base natural, de campo natural, la suplementación funciona y funciona dando excelentes ganancias de peso. Ahora bien, otra cosa que quiero recalcar aquí es la separación entre chicas y grandes. También es una herramienta que funciona muy bien cuando usamos suplementos y sobre todo cuando es así autoconsumo. Entonces, no hay tanta competencia entre animales y el suplemento trabaja mejor. Bueno, entonces, dejando bien en claro la importancia del aumento de peso, de la importancia de llegar a determinado momento con determinado peso, la importancia del peso al destete, la importancia de la correlación entre el peso del destete y el peso lentore, y marcando que el pedido es que se llegue con 330 kilos, o sea, el 75% en este caso del peso de nuestra vaca adulta. Ese es un parámetro de corte si la vaquilla queda o no queda para su primer servicio. Y el segundo parámetro, sin discusión, también es la aptitud reproductiva que presente al inicio, antes de arrancar el servicio. Lo que nosotros realizamos es la examinación del aparato genital de la vaquilla a través de tacto rectal. Evaluamos ovarios, evaluamos úteros, cuernos uterinos, y también nos ayudamos con el uso del ecógrafo para ver las estructuras ováricas, es decir, que si tiene cuerpo lúteo o no tiene cuerpo lúteo. Ahora paso a explicar. Es decir, nosotros, antes de iniciar el servicio, que ya veníamos chequeando todos los pesos, sabemos qué vaquillas han llegado con el peso objetivo en tore de 330 kilos. Las encerramos y hacemos la evaluación del aparato reproductivo del útero y ovario. Nosotros particularmente usamos una escala para evaluarlas de 5 puntos, donde la 1 y 2 son aquellas vaquillas que tienen ovarios que no tienen estructura, o sea, tienen folículos muy pequeños. El útero también está totalmente sin tono, reducido de tamaño, con poco tamaño, falta de desarrollo. Es decir, son aquellas vaquillas que son no púberes, no han alcanzado la pubertad. Después tenemos el score 3, donde ya se empieza a percibir un cierto grado de desarrollo, el útero aumenta de tamaño, empiezan a aparecer folículos más grandes, entonces esa vaquilla ya se encuentra más cerca a presentar la pubertad, está ahí en una transición. Y las que clasificamos 4 o 5 son aquellas vaquillas denominadas púberes, ya ha aparecido la pubertad en ellas, y encontramos la famosa estructura que se llama cuerpo lúteo, que se forma a partir de un folículo que ovuló y después se luteinizó.
Entonces, cuando nosotros observamos la presencia del cuerpo lúteo, quiere decir que ese animal ya cicló, ya empezó a presentar celo. Nosotros, en este punto, solamente dejamos para servicio las vaquillas que son 3, 4 o 5, asumiendo también que vamos a mandarlas a un buen potrero de servicio donde va a continuar su ganancia de peso. Y esto va a ir leyendo la vaquilla como un balance energético positivo. Sabemos que la tasa de concepción de las vaquillas aumenta un 21% desde la primera ovulación hacia la tercera ovulación. Es decir, que cuanto más púberes, más entradas en pubertad ingresen al servicio de las vaquillas, mejor va a ser nuestro resultado reproductivo. También otro concepto que es importante destacar es que a mayor peso vivo siempre hay una correlación positiva nuevamente con mayor grado de desarrollo reproductivo. O sea, aquellas vaquillas más pesadas al entore, al primer entore, también presentan mejor grado de desarrollo reproductivo. Es decir, se encuentran entre 4 y 5. Y a su vez, estos dos parámetros, tanto el score, a mayor score, mayor peso vivo, mayor es la tasa de preñez que obtenemos con estas vaquillas. Bien, no sé si fui muy rápido o no, estoy más o menos en hora. Y acá lo que quería compartir para finalizar con esta pequeña conferencia es los resultados. Esas vaquillas de la primera experiencia que nacieron en 2014 y se destetaron en 2015, el porcentaje de preñez fue prácticamente del 90% y se entoraron con 352 kilos. Otra experiencia, por ejemplo, donde tuvimos un menor peso de entores, fíjense cómo bajó el porcentaje de preñez que obtuvimos. Y las que comieron burlanda, solamente pudimos llegar a entorar 47 de ellas, y el porcentaje, con 338 kilos promedio, y el porcentaje de preñez fue de 94%. No quiero dejar de agradecer, si bien los datos los estoy presentando yo, pero bueno, hay un montón de gente detrás de estas experiencias, ahí tienen el listado, y cada uno con su expertise va colaborando en este tipo de experiencias que llevan muchos años y que hace ya desde el 2014 que las iniciamos y todavía vamos encontrando cosas nuevas, y bueno, no queríamos dejar de compartir con ustedes. Bueno, si alguien desea realizar una consulta, le pido que oprima el botón de la manito, que lo van a ver abajo, donde dice participantes. Hay una manito, que levanten la manito como para habilitar el micrófono para que realice la consulta. ¿No hay consultas? Mientras, acá preguntan por el chat, ¿cuál es el costo de esa suplementación? Pusieron. Pero... bueno, el costo de lo que fue de la burlanda actualmente no le podría dar en este momento. Pero una suplementación, lo que sí les puedo dar, por ejemplo, una suplementación que estamos usando actualmente, que es más o menos que 3 kilos de semilla y 1 de maíz, estaría más o menos en 3.000 pesos en el año, por vaquilla. Perfecto. Bueno, no hay consultas, doctora, me dice por el chat, me están haciendo algunas consultas, si quiere se las leo.
Bueno, dentro del tiempo. ¿Es posible lograr buenas ganancias de peso haciendo pastorear a los destetes sobre rebrote de pajonal? solamente sobre el rebrote pajonal, no. No, porque la ganancia máxima que obtuvimos solamente con el uso del campo natural fue de 70 kilos. No va a alcanzar, en este tipo de campos no va a alcanzar, sin suplemento no va a alcanzar la ganancia. Perfecto. Guido, quería hacerle una pregunta. Guido, si quiere. Tiene Sí, habilitado buenas el micrófono. tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy buena la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. No sé si fue medio rápido. Estaba con dificultades para mandar la reacción, por eso pregunté por el chat. No Bueno. sé si alcanzó a leer, y mi consulta era cómo realizan la adaptación de los terneros al crib feeding. Ah, bueno, muy interesante la pregunta. La adaptación la hacemos. Armamos toda la estructura esa que mostré en la foto y después ponemos el alimento que vamos a usar en la tolva y hacemos todos caminitos con alfalfa para que el ternero vaya olfateando y hasta que alguno entra. También le tiro un poco de router para que también le agarre un poco de sabor en ese caminito alfalfa y un poquito de router para que le sea más sabroso e ingrese. Y hacemos rodeo con las vacas, más o menos 2 o 3 días, muy tranquilo, lo trabajamos, y te puedo asegurar que al tercer día alguna ternera entra. Una vez que entró una, que son siempre alguna, hay siempre alguna en el lote un poco más viva, ¿sí? Una vez que entró una, empiezan a entrar las otras y las otras y las otras. Ojo que no es un detalle menor que atraemos las vacas con semilla de algodón en el comedero al lado. Bien, ¿y la edad promedio de esos terneros al inicio del crib feeding? Lo empezamos en octubre, 2 meses, 3 meses por ahí. Bien, En gracias. realidad, por ahí al principio no es mucho el consumo, van a ver que no, prácticamente no lo tocan o poquito. Pero allá por diciembre empieza ya a verse que consumen. Y se siente más el consumo cuando los años son malos y son muy secos y hay poco ofertas forrajeras y las vacas evidentemente tendrán poca leche. Entonces ahí los terneros se van más a la tolva del clipín. Perfecto, gracias. Rodrigo Facioli, si quiere consultar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Reconquista, Santa Fe, al norte de la provincia, y yo estoy haciendo una recría, digamos, también en pajonal, porque el campo tiene mucho pajonal, y estoy haciendo, digamos, dando una suplementación, lo que es con maíz y un concentrado proteico, y estoy, digamos, yo la desteté más o menos a los 6 o 7 meses, con un peso promedio de 180, 170 kilos. Buenísimo. Y bueno, con esta suplementación estoy obteniendo más o menos un peso, como puse ahí en el chat, más o menos de 800 gramos por día. Y lo que me llamó la atención es que, bueno, las terneras ya tienen más o menos 10 meses y ya se ve mucho movimiento digamos, dentro del pequeño rodeo. Y también, bueno, se ve, se nota el celo por la aparición, digamos, de los toros ahí a redondear el lote donde se encuentran las terneras. Yo creo que, bueno, teniendo en cuenta, bueno, no sé si es por la suplementación, que es, creo que es de muy buena calidad, aparece. Sin duda es por, no sé qué estará empezando hoy esas terneras. Y no, todavía no las pesé, pero más o menos. Y debe estar un 230, 240, más o menos. Está, sí, y ha de ser que estará en 12 meses, pero ¿cuánto tiempo de vida tienen? Y harán cumplido, sí, 10 meses, por ahí,
10, 9, 10 meses, 11. Porque los primeros celos, incluso ahí trabajando con Ettore de 15 meses que trabaja el campo de Berli, nosotros vemos que más o menos con 12, 13 meses empiezan a tener celos, digamos. Así que sí, evidentemente está funcionando la ganancia de peso, la están leyendo. No obstante, creo que ahora que entra el invierno se va a aplacar eso que es ganado Cruz Acebú. Sí, son brangus. Claro, ahora eso se va con entrada de días largos, digamos, días cortos, va a empezar a mermar esa aparición de celo, pero sí, evidentemente está teniendo una excelente respuesta a la suplementación. Muchas gracias. Rubén Mondino. Bueno, paso al siguiente. Bueno. Rodríguez Miliciades. Bueno. No están ninguno, a ver. Jorge Durán. Bueno. Bueno, ya estaríamos, no estarían realizando más consultas con los, no estarían respondiendo al audio, así que hasta acá llegamos con las preguntas. Si se quiere despedir, doctora, y... Bueno, muchas gracias por la participación y ya el correo de contacto, cualquier otra duda respecto a este tema o a otros de que sea de cría bovina, estamos para atender. Luego, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo para finalizar, si a alguno le quedó una consulta pendiente, les dejo en el chat mi correo, yo le voy a estar derivando todas las consultas a la doctora que hayan quedado pendientes y nada, los invitamos a participar de la próxima reunión que la va a dar el ingeniero agrónomo Mauro Shindoy, que es Intersiembra en cultivos hortícolas de hoja, el día lunes 1 de junio a las 18 horas. Bueno, muchas gracias y hasta el lunes.